Bienvenidos. En una época en nuestra América Latina había diarios, había radios, empezaron los canales de televisión, cada cual con su dueño. Es verdad que había mayoría de medios neoliberales, pero también es verdad que tenían distintos intereses, distintos partidos políticos. En esa época eran el cuarto poder, tenían influencia, pero no conseguían ser el verdadero poder que hoy día son, como parte del poder real. Porque empezó un fenómeno de concentración, el mismo dueño con varias radios, canales de televisión y diarios, que iba comprando a los otros medios y que en determinado momento se convertía en absolutamente hegemónico y que respondía a intereses, porque eran bancos, porque eran telefónicas, o avanzaban desde la condición de periodistas hacia otro tipo de intereses, como ocurrió, por ejemplo, en la Argentina, que pueden ser dueños de la venta de computadoras al Estado, o pueden ser también los dueños de las transmisiones deportivas, y de esa manera incrementaron enormemente su poder, su capacidad económica y su influencia. Hoy día en la Argentina especialmente, estimo que también en Brasil, los medios de comunicación son el poder real, son parte del mismo, son la quilla del barco. Son los que abren el camino, son los que cierran cabezas o las abren a favor del neoliberalismo. Su influencia ha sido decisiva en la Argentina. Puedo dar algunos datos que son indiscutibles para que nos entendamos. A principio del 2015, la presidenta de la República fue acusada de cometer o de hacer cometer un crimen contra un fiscal de apellido Nisman, que se suicidó en la realidad de los hechos que han sido constatados a través del tiempo, por lo menos por quienes han querido ver los elementos probatorios de que se trató de un suicidio y para nada de un crimen y menos de un magnicidio, de un crimen político. Empezaron de esa forma el año, convenciendo a muchísima gente de que la presidenta era una criminal. Pero después avanzaron sobre otros asuntos. El hijo de la presidenta apareció un día con una cuenta en el exterior de $65 millones. No existía la cuenta y tampoco el banco. Un día contaron, pueden buscarlos ustedes en YouTube, Canal 13 de Buenos Aires, un programa en el que supuestamente la presidenta había detenido un avión para bajar en Seychelles y allí ir a mirar su enorme fortuna. Por supuesto que esto explotó por el aire como una mentira tiempo después. Así sucesivamente, hasta decir, por ejemplo, que un ministro, el ministro de Economía, tenía un sueldo extra en la petrolera nacional de 400.000 pesos mensuales. Esto era una ganancia en 5 años de $2,5 millones. Era mentira, todo lo había donado ese ministro. Y también terminaron diciendo que el candidato a gobernador de la provincia más importante en las últimas elecciones, Aníbal Fernández se llama, había sido partícipe necesario en un triple crimen que tenía que ver con el narcotráfico. Lo cual, después de hecho el daño, jamás fue mencionado otra vez y muchísimo menos con pruebas que pudieran ofrecerse. ¿Qué consiguieron? Adulterar la democracia. Esto es lo que logran los medios de comunicación hegemónicos en nuestra América Latina. La han convertido en un rehén a la democracia, la han hecho para ellos. Han convertido a la democracia en algo que sirve si está en sus propias manos. La república y la democracia lo son si están en manos de la derecha. Nunca si están en manos de gobiernos progresistas e inclusivos. El daño que han hecho los medios de comunicación con su mentira constante, con el sesgo que le han dado a la persecución de determinados líderes políticos y de otras actividades siempre que estén en la vereda de enfrente, ha sido el elemento más gravitante para que tengamos hoy en la Argentina un gobierno neoliberal, nefasto como ya se sabe, pero muy protegido todavía por esos medios que le dan un amparo y una cobertura que prolonga los daños hechos para consolidar que en la Argentina y en buena parte de América se fueran terminando los gobiernos inclusivos para que se llegase a los gobiernos neoliberales. Por ahí pasa el programa que les ofrecemos hoy en Crónica de América. Bienvenidos. El empoderamiento popular, el empoderamiento de las libertades, el empoderamiento de los derechos.
Solo unidos nosotros, en una sola gran patria, seremos libres. Ou nós decidimos de construir, ou não vamos a lugar nenhum. Ganhou Macri. A perda do cargo da senhora presidente da República. Ya no es solo un intento de restauración conservadora, se trata de un nuevo plan contra. It's never been a good bet to bet against the United States of America. La pregunta clave es quién manda en una sociedad, las élites o las grandes mayorías. Me da mucho gusto, como siempre, compartir el programa con Cintia García. El gusto también es mío, Víctor Hugo. Vamos a hablar de la verdad, digámosle a los amigos y amigas que nos están viendo, de la puja por la verdad, de las distintas verdades, del derecho, te diría, a la verdad popular. Parece muy simple entender lo que ocurre con los medios de comunicación. Si le pertenecen a un banco, como ocurre en más de un país, van a defender los intereses de esa banca. Si son de telefónicas, por ejemplo, van a defender las tarifas de esas telefónicas. Y lo van a hacer a través de los medios de comunicación. Y van a hacerlo enfrentando a todo aquello que se oponga a sus intereses. Este es el drama que estamos viviendo y que se acrecienta en nuestra América Latina. Víctor Hugo, porque son corporaciones mediáticas. Uno puede hacer una distinción entre medios y periodistas, aunque yo no eximiría de responsabilidad, sobre todo las grandes plumas editorialistas de nuestros medios de comunicación. Pero hablamos de los medios como el brazo mediático de la derecha política. Si te parece, compartimos la red de Crónica de América. Está encabezada por Ecuador TV. Acompañan la transmisión de Ecuador TV en Argentina, la televisión Universidad de La Plata, Canal 9 de la provincia de Santa Cruz, Canal 10 de la ciudad de Lomas de Zamora, TV Urbana en la Villa 31, un centro urbano de la Villa 31, y nuestra plataforma de comunicación popular La García. En Bolivia, Bolivia TV. En Brasil, TVT, la televisión de los trabajadores de San Pablo, la TV de Bahía, TV Universitaria de Goiás y la TV Ciudad Libre de Brasilia. Lo que vamos a intentar es levantar las defensas de los ciudadanos de nuestra América Latina. No creyéndonos estrictamente a nosotros, sino procurando cotejar lo que digamos aquí con otras verdades, entre comillas, que han escuchado de los medios hegemónicos. De lo que se trata es de la responsabilidad ciudadana que tenemos. Hay que estar informados, hay que tener un buen bagaje de conocimiento de lo que es la política y la economía y los intereses que hay en juego. Hay que hacer ese esfuerzo, porque el rival es inmensamente poderoso. Jamás se los puede despreciar. Siempre temerles muchísimo, pero nunca pensar que no nos van a hacer daño. Por ahí va nuestro programa de hoy. Con la aprobación de la nueva ley de medios K, varios canales pueden desaparecer. This tube is the gospel, the ultimate revelation. And woe is us if it ever falls into the hands of the wrong people. El Grupo Clarín se atribuye haber incidido dramáticamente en las últimas elecciones. Y ninguna ley puede ser avasallada con prepotencia por la decisión de una persona, por más que haya sido votada. De relevancia pública está en manos de estas élites que no tienen ningún compromiso con el desarrollo del país, con el Estado de Derecho. La oposición se articula desde los medios privados y redes sociales, que han torpedeado en diferentes oportunidades la gestión del presidente Evo Morales. ¡Que viva Bolivia unida! This is mass madness, you maniacs! In God's name, you people are the real thing. We are the illusion. Vamos a iniciar nuestro recorrido en la Argentina, porque lo que manifesté en la presentación es tan solo el grueso del comentario que se puede realizar. Vamos a ir a la información más fina, a los detalles más importantes con Cintia García. Con la aprobación de la nueva ley de medios K, varios canales pueden desaparecer. TN es uno de ellos. TN, todos nosotros.
¿Tendremos noticias? Una de las confrontaciones más difíciles y tal vez cruciales que dieron los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner fue con los grupos concentrados mediáticos, que como en el resto de la región, en el resto de América Latina, generan circulación de sentido, son el brazo mediático de la derecha política. En la Argentina, el grupo oligopólico concentrado de medios se llama Grupo Clarín, que con más de 300 licencias lideraron la oposición a los gobiernos de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner, siempre pensando en sus propios intereses corporativos. Para entender de por qué se afecta la libertad de expresión, hay que entender cómo se afecta la sustentabilidad del Grupo Clarín. Perdón, doctor, después le vamos a preguntar sobre eso. No, está bien, sobre la sustentabilidad. Lo que tiene que dejar de pasar en la Argentina es lo contrario, que a fuerza de decreto, fruto de la presión de los grupos, se tomen decisiones sobre medios. Tenemos una ley, esta ley la sancionó el Congreso y ahora tenemos que cumplirla. Hoy, el Grupo Clarín es el principal respaldo mediático del gobierno neoliberal de Mauricio Macri. Uno hasta podría decir que el Grupo Clarín co-gobierna junto a la alianza Cambiemos. Pero ¿qué pasó con el gobierno de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner? ¿Qué los enfrentó con el gran diario argentino? A mí me parece que hay que contextualizar. Lo que pasó en la Argentina no es un hecho aislado. Tiene que ver con pueblos que de pronto tuvieron gobiernos que fueron un fiel reflejo de esos pueblos y que empezaron a poner en crisis las estrategias de dominación que venían siendo instituidas. Esto determinó una serie de cambios normativos. En la Argentina veníamos discutiendo la reforma de la vieja ley de radiodifusión desde el regreso mismo de la democracia. Necesitamos entonces un soporte jurídico, precisamente para que cada ciudadano, cada ciudadana pueda formar su propia opinión. Resultan 44 votos afirmativos, 24 negativos. Esta ley nació para garantizar la libertad de expresión, el derecho a la información y el derecho a la comunicación del conjunto de nuestro pueblo. Y no haya un grupo con situación de privilegio quiera manipular la opinión pública. Ahora estamos con un gobierno que es creyente en la concepción liberal de la comunicación con las grandes empresas. Ante eso yo te diría, pongamos condiciones parejas de mercado. Diálogo. Apenas 2 semanas de gobierno y las medidas implementadas en Argentina por Mauricio Macri no han adoptado la relevancia mediática que contienen, pues tienen que ver con políticas que, entre otros temas, buscan restringir la aplicación de la ley de medios. La defensa de la ley de medios es el derecho constitucional y humano de informarse sin que haya grupos económicos que dirijan las noticias hacia determinada posición. Y ninguna ley puede ser avasallada con prepotencia por la decisión de una persona, por más que haya sido votada. Andrés Gil Domínguez es constitucionalista, abogado, docente de la Facultad de la Universidad de Buenos Aires. Fue abogado de una ONG que defendió a Clarín ante la audiencia en la Corte Suprema Argentina por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. ¿Qué pensás vos del Grupo Clarín en términos político-comunicacionales? Mira, yo creo que el Grupo Clarín, si no hubiera existido y no hubiera mantenido esa férrea defensa de la libertad de expresión que mantuvo, la democracia argentina hubiera realmente retrocedido a tiempos muy oscuros. O sea, ¿vos me estás diciendo que Clarín fortalece la democracia? Digo, el Grupo Clarín se atribuye haber incidido dramáticamente en las últimas elecciones y también se atribuye que depende del propio Grupo Clarín el futuro de este gobierno. Eso lo convierte en un actor político, pero es un actor político que no está sujeto a controles democráticos. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es romper el cerco mediático. La respuesta es saber exactamente cuáles son los parámetros de la construcción de sentido de la comunicación popular. La respuesta es la comunicación popular organizada. TN no desapareció.
pero nuevas señales surgieron. Aqua presenta nuevos proyectos. Llega Walkington, buscar alrededor. Sin la plena vigencia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, todos nosotros podemos desaparecer. ¿Tendremos noticias de eso? Coalición por una comunicación democrática. La ley de medios, en sus aspectos más importantes, nunca entró a regir. Nunca logró dar un paso trascendente en lo que pretendía de separar por lo menos los medios hegemónicos, darles un límite en su poder y de esa forma conseguir nuevos megáfonos para que la información que recibe el ciudadano no estuviera concentrada y dependiendo de esos intereses. ¿Qué hicieron los medios? Lucharon con todo tipo de mentiras, pavorosas mentiras, contra el gobierno anterior y consiguieron quebrar la resistencia ciudadana, pese a que las condiciones económicas de la Argentina no ameritaban ese cambio. Pero fue tal la información que fueron entregando a los habitantes de la República Argentina que consiguieron entronizar a otro gobierno. ¿Qué hizo el mismo? El gobierno de Macri a continuación terminó con un decreto con la democrática ley de medios. Víctor Hugo, estás entrando en el eje de la cuestión. Durante 27 años la Argentina discutió, te diría que en las aulas, en las academias, en las aulas, no en la centralidad de nuestra sociedad, una ley de radiodifusión que superara la que habíamos heredado de la dictadura militar y que siguió vigente hasta 2009, que se aprobó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. 6 años duró esa ley. La ley ha muerto, la ley ya no existe. Tal vez sea un interesante análisis de la derrota, como diría García Linera, por qué no se implementó del todo la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Pero la ley estaba desde 2009. En 2013 fue la constitucionalidad de la ley por la Corte Suprema Argentina. Bueno, ahora la ley no existe. ¿Qué dice el ministro de Economía argentino, el ministro de Educación argentino? La mejor ley es la no ley. Sí. Lo que han conseguido es tergiversar a la democracia, pero nunca tuvieron tanto poder como ahora. Lo que ocurrió con la ley de medios fue que se lanzaron con todos sus tanques, apasionadamente para defender sus intereses durante todo este tiempo y han conseguido, al cabo, ser más fuertes, más poderosos y, por supuesto, muchísimo más nocivos que cuando apareció la ley de medios. Por eso hay que tener muchísimo cuidado en la instrumentación, en la aplicación y en la defensa ciudadana de leyes de esa naturaleza. Vamos a ver qué pasa en otros países. Vamos a Sofía Montoya, si te parece, porque en Ecuador hay una situación paradigmática. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos critica la ley de comunicación ecuatoriana. Sofía Montoya nos dice cuál es la respuesta del gobierno de Ecuador. Hola Víctor Hugo, Cintia, ¿cómo están? Bueno, les cuento que el Ecuador ha rechazado estos informes de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH y acusa a esta comisión de manipular los procedimientos de derechos humanos con fines políticos. ¿Por qué hace esta afirmación? Pues básicamente por su cercanía con Fundamedios, una organización abiertamente en oposición al gobierno y eso sí muy cercana a los dueños de los medios de comunicación, con la que comparte además fuentes privadas de financiamiento, lo cual según las autoridades les resta objetividad y legitimidad. La Cancillería, por su parte, cada año responde a estas acusaciones con un informe en el cual pues determina imprecisiones, sesgos y argumentos faltantes a la verdad. Pues básicamente esta es la mirada que hace el gobierno ecuatoriano desde sus instituciones a lo que se dice desde la CIDH en materia de libertad de expresión. Víctor Hugo y Cintia. Sí, lo que vamos a encontrar, Sofía, es una matriz de cómo se dan las cosas en toda América Latina, pero cada país tiene sus particularidades y nos gustaría transitar un poco por las de Ecuador. En
1999 ocurrió el feriado bancario. Varias instituciones cerraron sus puertas en medio de la desesperación de la gente, que no entendía cómo ocurrió esta tragedia y cómo es que los medios de comunicación no les alertaron lo que estaba por venir. Tenían información de relevancia pública que no pusieron a circular porque estaban tutelando sus propios intereses. La connivencia, la colusión entre el capital financiero y los medios de comunicación le causó un perjuicio que todavía el país está sufriendo. Este episodio, que marca la historia ecuatoriana, evidenció que los medios de comunicación en manos privadas y más claramente en manos de banqueros no trabajaban para ofrecer un servicio público, sino para servirse del público. A partir de justamente sus vínculos con otros sectores de poder, ¿sí? Con los dueños de las otras cosas, los dueños de los medios consiguen que el Estado les proporcione muchos beneficios. Esa es la razón por la cual han podido consolidarse como conglomerados mediáticos. Más tarde, con la llegada del presidente Rafael Correa al poder, la relación se vuelve tensa, pues este último empieza a confrontar lo que se dice en los medios de comunicación. Además, una comisión especial determinó que las frecuencias habían sido otorgadas a dedo, privilegiando los intereses personales, económicos, políticos y las amistades. La ilegalidad era la norma en la asignación de frecuencias. Iban a parar del poder económico y también del poder político, porque hubieron muchos en ese entonces congresistas que presionaron y salieron con una serie de concesiones de frecuencias. Hasta el 2007, los medios privados ocupaban el 93.2%. Hasta ese año no existían medios públicos y la presencia de medios comunitarios era casi nula. Y aunque para el año 2014 los medios privados seguían siendo mayoría, se cuenta ya con un 5% de medios públicos y un 4% de medios comunitarios. Siempre pensamos y siempre estamos luchando para que realmente llegue la real democracia, que sí debemos tener medios de comunicación. Con estos antecedentes, la Ley de Comunicación se estrena en Ecuador en 2013. Se propone la responsabilidad en la difusión de información y contenidos, dar voces a los pueblos ancestrales y, entre otros puntos, se ordena la redistribución de las frecuencias otorgadas ilegalmente. Por eso era necesario tener la ley. Había una razón política también. El gobierno no quería ser intermediado por los medios de comunicación privados, porque ellos ajustaban el discurso político a sus propios intereses y por lo tanto era necesario tener otros actores comunicacionales que pudieran encontrar otras versiones de lo que sucedía en los asuntos públicos en la política nacional. Esta ley de comunicación ha sido atacada por sectores de oposición, quienes la consideran una mordaza. La Sociedad Interamericana de Prensa y ONGs, dirigidas por políticos y financiadas con fondos estadounidenses, aducen que no hay libertad de expresión. Pero ¿a qué o a quiénes responden estas organizaciones? Normalmente son financiadas por las grandes capitales transnacionales, con agencias como la CIA financiando sus informes y gestión, y por tanto no merecen mayor respeto. Pero la influencia de los medios de comunicación sigue siendo poderosa. Ejemplo de esto, lo que ocurrió en Venezuela en el año 2002, durante el golpe de Estado a Hugo Chávez. Y sin ir tan lejos, lo que recientemente sucedió en Brasil en contra de la mandataria constitucional Dilma Rousseff. Una muestra de esta estrategia es la publicación de noticias de impacto desde otro país, para evadir la responsabilidad sobre el contenido manejado, como el caso de la publicación del tabloide La Estrella de Panamá, que involucra sin pruebas al vicepresidente ecuatoriano, al caso de corrupción de la estatal petrolera Petroecuador. Yo tengo un pueblo detrás y tengo familia, tengo madre, tengo hijos, tengo esposa. ¡Respétenme, carajo! Se han constituido en verdadera oposición, porque de algún modo en los procesos de gobierno progresista la oposición política formal en el Parlamento, en la Asamblea, no han tenido un rol, digamos, de alternativa de gobierno. Estas prácticas se agudizan en tiempo de elecciones. Ya en otros escenarios, los medios aliados al poder han construido candidatos que luego, al llegar a gobernar, muestran su verdadero rostro. Para Crónica de América, reportó Sofía Montoya. El poder de la mentira es devastador, porque tienen tanto poder y tanta influencia, que cuando ellos dicen una mentira, tomemos como ejemplo la que mencioné en un principio sobre el ministro de Economía, que ganaba un sueldo inmenso, que no era verdad,
lo dijeron los medios de comunicación dominantes al 90% del país. La desmentida, que llegó de inmediato, y las pruebas solamente arribaron al 10% de la gente. Ante esa diferencia, ¿qué prosperó? La mentira. Todavía se pueden encontrar millones de ciudadanos en la Argentina que creen que aquello fue cierto. Cuando los medios de comunicación festejaban en el 2002 el triunfo del golpe de Estado contra Chávez, estaban demostrando claramente hasta dónde son capaces de llegar. Víctor Hugo, permitime generarte una expectativa porque vamos a estar conversando con dos entrevistados en el próximo bloque. Uno es Daniel Rosso, es un intelectual, un sociólogo de la comunicación, fue subsecretario de Comunicación de la Nación hasta diciembre del año pasado, y Pablo Capilé, que es un brasileño, autor y creador de la plataforma Media Ninja, que tanto hemos compartido aquí en Crónica de América. Así que llenate de expectativas junto a los amigos y amigas que nos están viendo porque ya venimos. Correa enfrenta a la prensa, todos nos unimos para hacerle carga montón, y una vez que se ha derrotado, el que osó desafiar, no agachar la cabeza frente a la prensa, una vez que se ha derrotado, ahí sí empezamos nosotros a sacarnos los trapos sucios, las tripas, etcétera, porque entre ellos también se odian, entre muchos periodistas. Pero ahorita tienen un enemigo común, Rafael Correa. ¿Por qué? Porque no logramos someter a su gobierno, ni lo lograrán someter, compañeros. Fidel, según Eduardo Galeano, sus enemigos no dicen que esta revolución, crecida en el castigo, es lo que pudo ser y no lo que quiso ser. Ni dicen, en gran medida, el muro entre el deseo y la realidad fue haciéndose más alto y más ancho gracias al bloqueo imperial que ahogó el desarrollo de una democracia a la cubana, obligó a la militarización de la sociedad y otorgó a la burocracia, que para cada solución tiene un problema, las coartadas que necesita para justificarse y perpetuarse. Y no dicen que a pesar de todos los pesares, a pesar de las agresiones de afuera y de las arbitrariedades de adentro, esta isla sufrida, pero porfiadamente alegre, ha generado la sociedad latinoamericana menos injusta. Y sus enemigos no dicen que esa hazaña fue obra del sacrificio de su pueblo, pero también fue obra de la tosuda voluntad y el anticuado sentido del honor de este caballero que siempre se batió por los perdedores, como aquel famoso colega suyo de los campos de Castilla. Llegó el comandante y mandó a parar. Luchar y pelear por la ley de comunicación. No nos podemos quedar sentados esperando que la ley llegue. Diálogo. Diálogo. O diálogo. Mucho más poderosos que los partidos políticos, mucho más poderosos incluso que el Poder Judicial, mucho más poderosos que las otras corporaciones. La corporación mediática en cada país está decidiendo sobre nuestras vidas. Y cada día esto es peor. Y esa es la gran batalla cultural y de poder que tenemos que dar en las próximas décadas. Hasta ahora vamos en franca derrota. La alegría, Víctor Hugo, de presentarte y presentarles a los amigos que nos están viendo y amigas es a Pablo Capilé, de Media Ninja. Gracias, bienvenido. Nació en Mato Grosso, en Brasil, y fundó Media Ninja, una plataforma de activistas mediáticos, media activistas mediáticos, que intentan mostrar, por ejemplo, las movilizaciones más importantes en la historia de Brasil después del golpe a Dilma que los medios no relatan. Y también estamos
Estuvimos con Daniel Rosso, académico, sociólogo, intelectual, funcionario de la Secretaría de Medios durante el kirchnerismo, y también me parece que la característica común, ustedes dirán si me equivoco, es que son conscientes del rol político del periodismo y de los medios, no lo niegan y damos la disputa por la verdad. Por supuesto. Sí. Viemos, primeiro, muito gusto estar acá. Desculpe pelo portunhol. Mas em Brasil temos uma mídia hegemônica comandada por 5 famílias, né? Uma mídia que decide o que é verdade e o que não é verdade. Nós vivemos uma crise de intermediário. É um mosaico de parcialidades, não temos mais somente uma mídia de massa, temos uma massa de mídias. Então, cada vez mais novas alternativas estão surgindo e a mídia ninja é uma dessas. Bueno, acá la característica del sistema de medios hegemónicos es que se ha involucrado como en una especie de hegemonía política global. Hoy el partido gobernante, el PRO, concentra como el poder comunicacional, yo creo que más grande de la historia argentina, porque le suman a los medios hegemónicos absolutamente diversificados todo un poder de desarrollo en redes. Solo este año van a invertir 160 millones de pesos en desarrollo en redes, y a eso los 3 presupuestos publicitarios más importantes de la Argentina, el de la provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires y a nivel nacional. Todo ese poder comunicacional puesto al servicio de la construcción de una hegemonía. Eso en Argentina, en Brasil es igual con O Globo. Sí, es igual. Tenemos una élite económica que comanda otras 3 subélites. Tenemos una élite jurídica, una élite política y una élite mediática intelectual. Entonces, esta élite económica compra estas 3 otras élites y fica una élite económica como si no estuviese haciendo nada, que son los bancos y el mercado financiero, enquanto las subélites, donde está la mídia, sabe, asume la responsabilidad de enfrentar las crisis. Te quiero preguntar algo concretamente. Una semana después del golpe a Dilma, Media Ninja sobrepasa a los principales medios concentrados. Estoy leyendo porque esta es la información. En interacciones en Facebook. Supera a Bella, a Fola, a Estado y a O Globo. Más de 400.000 personas comentando, compartiendo. ¿Cómo lo lograron? É uma rede ampliada por todo o Brasil que enfrentou 2 grandes crises em Brasil. A primeira era a crise da indústria da cultura e depois a crise da indústria da mídia. Começamos organizando uma rede por todo o Brasil a partir de um circuito cultural. Entendíamos que uma nova disputa narrativa precisava ser feita num país de 200 milhões de pessoas com a diversidade que tem Brasil. Somos 5.570 cidades. ¿Cuál es la observación de lo que pasa en la Argentina con respecto a las redes? No, bueno, a ver, aquí cada etapa tiene determinada productividad técnica en términos de comunicación. Las clases dominantes de este país han incorporado un nuevo salto tecnológico en el uso de las comunicaciones, vinculando los grandes medios hegemónicos con todo un sistema de ramificación en redes. Y han logrado algo en términos de discurso, que lo han construido durante varios años, que es que sacar el conflicto de la estructura social y económica y ponerlo en la psiquis de los gobernantes. Por lo cual, el conflicto no es en su discurso una expresión de la estructura social y económica, sino un elemento de la psicología de los gobernantes, obviamente del kirchnerismo. Entonces, ¿cómo se resuelve cómo se resuelve el futuro de la Argentina? Eliminando aquellas psicologías que producen el conflicto, que producen la inestabilidad institucional, que sería el kirchnerismo, digamos. Ese discurso lo que construye eso es una idea de totalidad, de unidad de todos los argentinos, en donde cualquier conflicto que ahora se instala queda delegitimado. Todo eso con el poder mediático que vos planteabas, o sea, deslegitimando los conflictos con múltiples voces todos los días, y eso nos obliga obviamente a pensar modos alternativos de instalar el conflicto. Nos hemos quedado sin la posibilidad de explicar políticamente el fenómeno si no pasamos por los medios de comunicación. Así es. Absolutamente insoslayable. Sí.
El fenómeno de los golpes en Latinoamérica pasan necesariamente por una estructura mediática que está el tiempo entero dando soporte para eso. Mas em Brasil e em toda a Latinoamérica estão surgindo alternativas. Mídia Ninja hoje consegue mais acesso em Facebook, por exemplo, do que esses veículos todos foram colocados. Isso não é uma exceção. Isso está crescendo muito. Ahora, no hablemos solamente del flujo de audiencias que puedan tener estas plataformas, sino de la disputa de agenda, porque acá lo que se trata es de disputar agenda frente a una concentración que achica la agenda, porque esa es la batalla cultural de las derechas de nuestra región. Pelear por un status quo que genere un cerco para que no se vea el descontento que producen gobiernos como el de la Argentina o el de Brasil, por ejemplo. Sí. Claro, lo que pasa es que la particularidad de ellos es que hoy trabajan también sobre el terreno nuestro. Digamos, a ver, en el primer peronismo, ellos actuaron por restricción, o sea, eliminando el nombre Perón. Ahora no trabajan por restricción, actúan por ampliación. O sea, no solo que el nombre Kirchner no está prohibido, sino que está multiplicado al infinito, porque actúan resignificando. Eso pasa con los conflictos. Está el movimiento obrero instalando toda una serie de conflictos y ellos diciendo que ese conflicto en todo caso son desórdenes de tránsito. Es un ejército que ganó una batalla, pero ahora está pasando por el terreno de la batalla, limpiando absolutamente todo vestigio que pudiese dar lugar a que alguien entienda lo que ha sucedido. Yo te diría en esa línea que hay una especie de sicarismo simbólico. Hay sicarios, 30, 40, 50 periodistas de ese sistema hegemónico, que van sobre la herencia simbólica a intentar desarticularlo en términos totales. El diario Clarín, el grupo Clarín, facturó en lo que va del año, que aún no terminó, 29.000, casi 30.000 millones de pesos, unos 2.000 millones de dólares, para que se pueda entender. Eso es 48% más de lo que facturó en el año 2015. Fíjense ustedes qué negocio extraordinario resultó para ese grupo mediático pasar de un gobierno al otro. La fortuna que había de diferencia es demostrativa por sí misma de cuáles son los propósitos que tienen, los intereses que juegan en todo esto. Sí. Acreditamos que temos uma década ganhada. De 98 em Chávez até o golpe de Dilma foram 16, 17 anos da formação de uma juventude e de uma nova geração que também não vai deixar barato as coisas que estão acontecendo. Os veículos de comunicação são funcionários de uma elite econômica e o que vem de abaixo, a partir dessa década ganhada, vai reagir. Então, temos um golpe em Brasil, mas hoje mesmo, por exemplo, o governo Temer já está em crise. Sabe, tem 3, 4 meses que não sai de uma crise. E hoje, a partir da cultura, uma nova crise aconteceu. É um governo muito frágil, que muito provavelmente vai sofrer em 2017 muitos ataques por parte desses que cresceram de abaixo. Sí, un gobierno que no se podría sostener un solo día si no contase con el amparo mediático que tiene. Sí, não poderia sostener, mas estamos num processo de desconstrução também desse aparo mediático. É um aparo mediático que tinha muito mais força do que tem hoje. Sabe, a conjuntura política em Brasil fez com que o golpe acontecesse porque são 20 anos. Mas o que Globo representava 15, 20 anos atrás não representa mais hoje. Sabe, está deteriorado. También en la Argentina todo el mundo sabe que Clarín miente y que los medios que lo acompañan no cesan en sus falsedades un solo día. Hay un deterioro, pero pese a ese deterioro, la gravitación entiendo que no ha disminuido para nada, porque cuando pensamos en términos políticos, a los diarios, los pensamos en sus informativos, en sus programas periodísticos. No nos olvidemos que ellos influyen en nuestra vida en todos los momentos, con una novela, hasta con un programa de cocina. Ellos saben perfectamente cuál es el lugar donde tienen que tocar culturalmente para favorecerse políticamente. Tal vez hay que aprender de ellos, ¿no? Porque por lo menos en la Argentina han sido los pioneros en usar estas nuevas tecnologías. La pregunta que querría hacerles es si en Brasil o en Argentina estas nuevas experiencias son producto de una herencia positiva en cuanto a conciencia comunicacional y política de nuestras sociedades, pero ¿qué faltó? ¿Qué faltó para que nuestros procesos de representación popular no hayan podido, no digo que llegar a igualdad de parámetros, pero por lo menos no estar en este gran desnivel?
Bueno, a ver, la verdad es que en la Argentina han quedado múltiples experiencias en el mundo universitario, en el mundo de las pymes, en el mundo de las redes. Todo eso está como en un proceso de confluencia interesante. Ahora, lo que pasa es que el sistema hegemónico de medios funciona como una especie de nuevo registro civil de la política, que vía la ley penal deciden quiénes son inocentes y quiénes son culpables, ¿no? Y es una operación, como bien dicen ustedes, permanente, todo el tiempo, todos los días. Eso se paga, porque estos beneficios económicos que tiene Clarín, obviamente es el pago por darle estabilidad a un gobierno de minorías. Es lo que el gobierno de minorías y todos los grupos económicos se favorecen con eso, le pagan al grupo mediático, ¿no? Ahora, también es cierto que hay una resistencia creciente y que además el modelo, acá en el caso de Argentina, el modelo macrista, tiene una contradicción de base, que es un gobierno de minoría que dice trabajar para la mayoría. Las palabras que están en pugna son gobierno y poder. Lo que decís es perfecto si hablamos en términos de gobierno. Incluso no me sorprendería que el progresismo pueda ser otra vez gobierno en la Argentina. Lo que difícilmente vuelva a ser, como ocurrió durante algunos años, es poder que pueda confrontar con el poder real. Lo que están haciendo ahora es un blindaje a todo lo que consiguieron en estos años. Están muy fuertes y cada día son más violentos, más mentirosos, más procaces y no hay defensa contra esto, porque la relación en los hechos es de 10-1, de 9-1 en 10, tanto en radios como en canales de televisión o en venta de diarios. Sí, nós podemos sentar e llorar, ou podemos acreditar que existe uma resistência que está conseguindo se somar e que vai conseguir avançar. Hay que hacer lo que hacen ustedes. No hay que resignarse, no hay que entregarse, pero tampoco se puede agredir la lucidez mínima de creer que verdaderamente se podrá construir un poder que los enfrente. Salvo que ellos, como ibas a decir en algún momento, Daniel, sean devastadores consigo mismos. Exactamente. A ver, estos modelos solo funcionan con víctimas sacrificiales. Lo fue Menem, lo fue de la Rúa, lo será este. Son víctimas sacrificiales porque es un proyecto de minorías que nunca puede lograr consenso. Porque dicen actuar para las mayorías, pero es un proyecto de minoría. En esa diferencia está el futuro nuestro. No, a llorar no, lo que sí estamos en una ecuación abismal, pero miremos experiencias, miremos la experiencia de Media Ninja para compartir de qué estamos hablando, esta plataforma brasileña, Media Ninja. Tá filmando? Caralho, o que tá correndo atrás da gente? Tô veículo independente, os caras estão usando a força pra me colocar. Os caras estão me colocando a força na porra desse camburão aqui. Orgulho que a gente tá aqui ao vivo pela Mídia Ninja. Cada vez que vemos una multitud, un pueblo que canta, nos ilusionamos, nos entusiasmamos. Pero esas multitudes visibles son inmensamente inferiores a las multitudes invisibles. Esos millones de seres indiferentes, cooptados totalmente por el poder de los medios, estupidizantes con la mayoría de sus programas, tendenciosos cuando informan,
y esos son los que deciden dónde está el poder. Sí. Y el poder de los grandes medios es muy grande o trabalho que temos que fazer como resistência, como achar uma solução para romper esse poder, como achar uma solução para que nos próximos 10 anos consigamos um segundo grande ciclo de desenvolvimento do campo progressista em Latinoamérica. Conseguimos 16 anos onde Sul-América foi o continente mais à esquerda do mundo. Temos que achar as brechas e as fissuras num sistema de uma elite que nos domina e que a partir de novas pequenas iniciativas vamos se juntando e formando redes que possam atingir os invisíveis. Não podemos ficar focados solamente nos visíveis, temos que atingir os invisíveis. Entendemos o poder desses meios, mas também não podemos ficar parados olhando este poder. Temos que reagir e é isso que estamos haciendo. Invitar a la ofensiva, invitar también a la organización. Uno puede decir que la salida sería una comunicación organizada. La etapa que viene es maravillosa. Es una etapa de invención de nuevos lenguajes, de invención de nuevos movimientos, de creatividad plena. Cuando no te queda nada, te queda la creatividad y la vida, y la defensa de la vida. Y estamos en ese punto. Y un sujeto comunicacional en la Argentina, nacido al amparo de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que se considera sujeto político y comunicacional a la vez. Sin duda es así. Y además hay factores materiales. O sea, este gobierno, con su sistema de medios hegemónicos que le hace de cobertura, generó en menos de un año 500.000 desempleados, entre empleo formal y empleo informal. Y 2 millones de pobres. Y 2 millones de pobres. A ver, pueden manipular la conciencia hasta el punto en que se pone en juego la vida de la gente. A curva de indignação tende a mudar. Tinha uma indignação no campo progressista e essa indignação vai mudar para o campo conservador. Se conseguirmos ter os novos veículos em conjunto com os invisíveis, somando com os visíveis, podemos conseguir fazer com que esta curva de indignação muito rapidamente retome, faça com que a América do Sul retome seu caminho de la conquista de los derechos. Me gusta esa palabra, indignación. Sí. Creo que si podemos permanecer indignados con lo que nos hacen, vamos a permanecer luchadores. Muchas gracias por haber compartido con nosotros esta crónica de América de hoy. Gracias, Pablo. Gracias, Daniel. Nos vamos al próximo bloque. Víctor Hugo, Bolivia. Fidel, según Eduardo Galeano. Sus enemigos dicen que fue rey sin corona y que confundía la unidad con la unanimidad. Y en eso sus enemigos tienen razón. Sus enemigos dicen que si Napoleón hubiera tenido un diario como el Granma, ningún francés se habría enterado del desastre de Waterloo. Y en eso sus enemigos tienen razón. Sus enemigos dicen que ejerció el poder hablando mucho y escuchando poco porque estaba más acostumbrado a los ecos que a las voces. Y en eso sus enemigos no dicen que no fue por posar para la historia, que puso el pecho a las balas cuando vino la invasión, que enfrentó a los huracanes de igual a igual, de huracán a huracán, que sobrevivió a 637 atentados, que su contagiosa energía fue decisiva para convertir una colonia en patria, y que no fue por hechizo de mandinga, ni por milagro de Dios, que esa nueva patria pudo sobrevivir a 10 presidentes de los Estados Unidos que tenían puesta la servilleta para almorzarla con cuchillo y tenedor. Y sus enemigos no dicen que Cuba es un raro país que no compite en la Copa Mundial del Felpudo. Llegó el comandante y mandó a parar. Because you people and 62 million other Americans are listening to me right now. Because less than 3% of you people read books. Because less than 15% of you read newspapers. Because the only truth you know is what you get over this tube. Right now, there is an entire generation that never knew anything that didn't come out of this tube. This tube is the gospel. The ultimate revelation. This tube can make or break presidents, popes, prime ministers. This tube is the most awesome goddamn force in the whole godless world. And woe is us if it ever falls into the hands of the wrong people. But you people sit there day after day, night after night, all ages, colors, creeds,
We're all you know. You're beginning to believe the illusions we're spinning here. You're beginning to think that the tube is reality and that your own lives are unreal. You do whatever the tube tells you. This is mass madness, you maniacs. In God's name, you people are the real thing. We are the illusion. Cuánta razón, recuerdo muy bien esa película que habla de la realidad a la que nos someten los medios de comunicación, pero especialmente la televisión. Puede determinar, a veces no el presente, aunque por ejemplo en la Argentina y en Brasil lo han conseguido. En Bolivia, con el presente, con Evo no pudieron, pero sí con el futuro. Y lo consiguieron de una manera tan aviesa que es la mejor demostración posiblemente del diabólico poder que los medios de comunicación pueden tener sobre nuestras vidas. Vamos a ir al informe de Daniel Ramírez Mejía de Bolivia TV para hablar de los medios de comunicación en ese país. Los golpes en América Latina en este siglo XXI han tenido dos características: injerencia y manipulación mediática. En el caso de Bolivia, en los últimos 10 años, ante la crisis de representación política de los partidos de derecha, la oposición se articula desde los medios privados y redes sociales, que han torpedeado en diferentes oportunidades la gestión del presidente Evo Morales. De manera explícita han reemplazado el aparataje político opositor bajo esta nube de información, de comentario, de veracidad con la que los medios han llegado a la gente para darle verdades a medias o verdades o mentiras distorsionadas. Después de un primer golpe anticonstituyente 2006-2007, un estudio del Observatorio de Medios de la Agencia Periodística del Mercosur efectuado a fines de 2006 mostró que un sector de la prensa se ha dedicado sistemáticamente a boicotear cuanto proceso de cambio se ha gestado desde el gobierno de Evo Morales. Gente que ni siquiera por lo menos tenía una buena presentación, eran todas las llamas que bajaron del avión, Ese fue el discurso que manejaron muchos medios de comunicación opositores. Y no son ideas en discusión. Los medios de comunicación tienden a imponer criterios, a imponer líneas y perspectivas. Vamos a permitir a ese infeliz. Aquí le vamos a enseñar que Santa Cruz lo va a respetar, ese maldito de mierda. ¿Dónde estos indios ponchorrojos malditos entraron avasallando nuestras tierras? El golpe cívico-prefectural de 2008 dará paso a la expulsión del embajador Philip Goldberg, acusado de alentar la revuelta y estar fuertemente vinculado con la oposición de Bolivia. La Federación Internacional de Derechos Humanos, FID, determinó que los medios de comunicación privados en Bolivia promueven el odio, el racismo y la discriminación, violando normas de la Convención Internacional sobre la eliminación de toda forma de discriminación. ¡Contra estos coñas malditos, hijos de puta! ¡Los coñas malparidos, engendro de llama en piedra! El 21 de febrero de 2016 se realizó un referéndum que promovía la enmienda constitucional que permitiría al presidente Evo Morales acceder a un proceso de repostulación a la presidencia en 2019. La oposición se valió de las redes sociales de Internet, en especial de Facebook y Twitter, para combatir la iniciativa legislativa de sectores sociales que buscaban una reforma constitucional y dar la oportunidad al presidente Evo Morales de repostular a otro mandato de 5 años. El mandatario fue víctima de acusaciones de tráfico de influencias en favor de una empresa china, donde su pareja era alta ejecutiva producto de una denuncia del señor Carlos Valverde, quien semanas antes se había reunido con el agregado de negocios de la Embajada Americana en Bolivia, Peter Breman. Morales perdió el referéndum. Meses después se conoció la inexistencia del hijo y que no hubo tráfico de influencias. Ya teníamos a los medios de comunicación incentivando la desestabilización desde el año 2006 y como nunca ahora se están convirtiendo en el centro protagónico de este golpe mediático.
se ha hecho contra varios gobiernos de América Latina y ahora se está concentrando contra Evo Morales. Durante ese periodo, los medios de comunicación y redes sociales torpedearon la imagen del presidente Evo Morales de forma sistemática. Los partidos tradicionales de oposición han perdido completamente la legitimidad en los países de Latinoamérica, particularmente Bolivia. Por ello, la oposición ahora se ubica en los medios de comunicación privados. Desde La Paz, Bolivia, reportó para Crónicas de América, Daniel Ramírez Mejía, Bolivia TV. Saben, no dejo de sorprenderme. Conozco estos materiales periodísticos desde hace mucho tiempo y sigo sin poderlo creer. Tanta maldad y al mismo tiempo tanto poder, porque es un poder internacional. Esta gente de Bolivia, de Ecuador, de la Argentina, de Brasil está protegida por la Sociedad Interamericana de Prensa, por las embajadas de los Estados Unidos en cada uno de los países. Ellos son los que fomentan este tipo de actividades deleznables de un periodismo que daña la democracia. La democracia que solamente les sirve cuando ellos son gobierno. Para llegar a conseguirlo, son capaces de cualquier cosa, como esto que acabamos de presentar para ustedes en Bolivia. Además, la disparidad histórica, que es lo que vino a paliar Evo entre las regiones de Santa Cruz de la Sierra de La Paz, para citar dos emblemáticas, hacen que los propietarios de los medios privados, estos opositores al gobierno de Evo Morales, son latifundistas, son terratenientes. Lo que pasa es que distribuir derechos implica quitar derechos. ¿A quién se los quitas y a quién le das? Y los que se niegan, recordá además, Víctor Hugo, aquella tremenda masacre de Pando en los inicios eleccionarios y el golpe de Estado, como relataba el informe, se resisten a perder esos dominios de élite que hicieron de Bolivia una situación abismalmente diferente a lo que es ahora. Pero Evo tiene tiempo, ¿no? Yo lo digo acá en esta mesa y te lo comparto con vos. ¿Habrá tal vez otro nuevo referéndum? ¿Podrán ser los medios comunicacionales de Bolivia potentes como las experiencias que vivimos brasileños? Hay una creación, Comunidad Comunicacional del Sur, que se está organizando rápidamente para contrarrestar todo esto. Si distorsionaron el referéndum y su resultado, perfectamente podrían pensarlo de nuevo. ¿Por qué perder esa ilusión? Permanezcamos informados. Cada uno de ustedes, queridos amigos de América Latina, tienen una responsabilidad. Es estar informado, es saber lo que pasa, es buscar, ahora que los medios de comunicación lo permiten, en las redes sociales, todas las plataformas informativas, todos los portales, leer cuanto sea posible, estar informados. Es el único mecanismo de defensa que se puede tener frente a ese poder que a veces, a mí me da toda la sensación, lo encarna el mismísimo diablo. Será un placer, Cintia, acompañar a nuestros amigos con la próxima Crónica de América en una semana más. Así es, no nos olvidemos de lo que vos siempre decís. Este programa se termina de nutrir con el ida y vuelta entre ustedes y nosotros a través de las redes sociales. El hashtag, recuerden, es América, para seguir compartiendo. Nuevamente, ¿estuviste cómodo? ¿Dijiste la verdad? Tal vez dijimos nuestra verdad. Hasta la próxima. Hasta entonces. Hablo en nombre de los enfermos que no tienen medicinas. Hablo en nombre de aquellos a los que se les ha negado el derecho a la vida y la dignidad humana. Unos países poseen, en fin, abundantes recursos. Otros no poseen nada. ¿Cuál es el destino de estos? Morirse de hambre. Ser eternamente pobres. ¿Para qué sirve entonces la civilización? ¿Para qué sirve la conciencia del hombre? ¿Para qué sirven las Naciones Unidas? ¿Para qué sirve el mundo? No se puede hablar de paz en nombre de decenas de millones de seres humanos que mueren cada año de hambre o enfermedades curables en todo el mundo.
No se puede hablar de paz en nombre de 900 millones de analfabetos. La explotación de los países pobres por los países ricos debe cesar. Sé que en muchos países pobres hay también explotadores y explotados. Me dirijo a las naciones ricas para que contribuyan. Me dirijo a los países pobres para que distribuyan. Basta ya de palabras. Hacen falta hechos.